Mi esposa dijo que me faltaba ambición mientras se acostaba con un agente inmobiliario, la dejé quedarse 30 días más, luego recuperé el piso que creía suyo, hice que la despidieran y envié las pruebas a la novia de él. Soy Nate, de 35 años, dirijo una empresa de construcción en el centro de Texas, tengo un equipo de 12 hombres a mi cargo, los trabajos están reservados con 6 meses de antelación, el dinero es estable, no soy ostentoso, no soy ruidoso, pero mantengo mi círculo cerrado y mi palabra más cerrada aún, mi esposa, ahora exesposa, Julia, de 32 años, solía ser una de las buenas, es asistente legal en un elegante bufete del centro, la conocí en la parrillada de un amigo hace 5 años, en aquel entonces. Era aguda, divertida, podía pasar el rato con los chicos, no se inmutaba ante el serrino la grasa, conectamos rápido, nos casamos después de 1 año y medio, sin acuerdo prenupcial, sí, lo sé, las cosas estuvieron bien por un tiempo, muy bien, llegaba a casa cubierto de yeso y sudor, ella estaría en el sofá viendo televisión basura con un vaso de té, con los pies en mi regazo, yo me encargaba de las facturas, la hipoteca, las camionetas, ella se encargaba de la compra, los cumpleaños y el perro. Nos sentíamos como un equipo, pero no se quedó así, el cambio fue lento, sutil, empezó a actuar diferente, más fría, como si todo lo que yo decía fuera estúpido, empezó a compararme con Mark de su oficina, Mark le compró un Tesla a su esposa, Mark lleva a su esposa a Aspen, yo decía bien por Mark y seguía adelante, tenía un negocio que dirigir. Luego dejó de hacer las cosas pequeñas, dejó de preguntar cómo me había ido el día, dejó de ayudar con las facturas, dijo que estaba mentalmente agotada, pero tenía tiempo para pilates, ropa nueva y una rutina de cuidado de la piel completamente nueva, su teléfono nunca se separaba de su mano, empezó a guardarlo como si fueran códigos nucleares, boca abajo sobre la mesa, lo llevaba al baño, una noche, vi un mensaje parpadear en la pantalla de Te fue entonces cuando lo supe, pero no dije una palabra, solo observé, la observé llegar tarde de los recados completamente maquillada, la observé iniciar peleas por nada, la observé ponerlos ojos en blanco cuando hablaba de ampliar el equipo o comprar otra camioneta, decía, no sueñas lo suficientemente en grande, dejó de usar su anillo, esa parte me extrañó, le pregunté dónde estaba, se encogió de hombros y dijo, no me queda bien ahora, claro, luego llegó la noche que lo cambió todo, buscó una pelea por el termostato, sí, el maldito termostato. Dijo que nunca consideraba su comodidad, me acerqué, bajé la temperatura y dije, mejor. Ella dijo, no se trata de eso, se trata de que eres egoísta, me reí, ella no, luego soltó esta frase, creo que necesitamos espacio, quizás un tiempo separados te ayude a ver lo que estás dando por sentado, fue entonces cuando supe que tenía a alguien más en la recámara, eso no era una pelea, era una trampa. Una pequeña y suave prerruptura para tantear el terreno y ver si suplicaba, no lo hice, en cambio, asentí y dije, bien, tómate todo el espacio que necesites, pensarías que eso sería todo, que cogería sus cosas y se iría a casa de su mejor amiga mía, la que se autodenomina un espíritu libre, pero que no podía mantener a un hombre por más de 2 semanas, pero no, Julia se quedó, dijo, creo que deberíamos coexistir un tiempo, sin presión, solo compañeros de piso, adultos maduros, ¿verdad? Así que, ahí estábamos, yo durmiendo en la habitación de invitados, ella caminando de puntillas como si yo fuera una bomba de relojería, y a pesar de todo, seguía actuando como si no hubiera pasado nada, seguía usando mi cuenta de Amazon, seguía conduciendo el todoterreno que está a mi nombre, seguía sacando al perro como si estuviéramos en una pausa. Me mantuve tranquilo, no levanté la voz, no hice preguntas, en cambio, tomé medidas, llamé a mi amigo Derek, es agente inmobiliario, y le dije que empezara a mostrarme propiedades en silencio, necesitaba un lugar a mi nombre únicamente, cerraduras nuevas, sin armarios compartidos, pagué en efectivo por un lugar nuevo, a 3 pueblos de distancia, tranquilo, cerrado y más cerca de mis lugares de trabajo. Julia no sabía nada, mientras tanto, empecé a hacer un seguimiento de los gastos. Saqué los registros bancarios, llamé a un abogado de divorcios de San Marcos, un tipo mayor llamado Héctor, que lleva décadas devorando a gente como Julia. Le conté todo y me dijo, tú me das lo que necesito, yo me encargo del resto. Fue entonces cuando me puse serio, obtuve acceso a nuestros registros de llamadas, vi un número aparecer 46 veces en un mes, lo busqué, era Tomás Vega, el informático de su bufete, con novia y un bebé en camino, le había ayudado a arreglar su portátil una vez. Empecé a recopilar capturas de pantalla, marcas de tiempo, incluso encontré su estúpida cadena de correos electrónicos de usar y tirar, Love Launch TX. Muy elegante. Se lo envié todo a Héctor y luego se lo envié a la novia de Thomas, ella no tenía ni idea, ninguna, me llamó llorando, dijo que estaba embarazada, que había notado algo raro,
pero nunca imaginó esto, así que, le di la carpeta, todo, lo dejó ese fin de semana. En cuanto a Julia, todavía no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pensaba que estaba manejando el juego, pero yo ya había dado la vuelta al tablero. Héctor me dijo que mantuviera la boca cerrada y le dejara hablar a él. Dijo, los tipos como tú estropean sus casos por revelar demasiado pronto, así que asentí. Pagué su anticipo por adelantado y seguí las instrucciones. Primer paso, bloquear las finanzas. Eliminé a Julia de mis tarjetas, cerré la cuenta corriente compartida, congelé el fondo de emergencia al que ella no sabía que yo tenía acceso. Llegó a casa esa noche agitando su tarjeta de débito, hablando de que no funcionaba en tarjeta. Le dije, ahora dividimos las facturas, ¿recuerdas? Compañeros de piso. Me miró como si la hubiera abofeteado, luego se fue pisando fuerte y cerró la puerta del dormitorio de un portazo. Perfecto. Siguiente movimiento, prueba de adulterio. Héctor quería pruebas irrefutables porque Texas es un estado basado en la culpa, y si puedes probar el engaño, el juez puede inclinarse mucho en la división de bienes. Eso significaba que no habría 50/50, significaba control. Ya tenía capturas de pantalla de sus mensajes con Tomás Vega, mensajes de texto, memes coquetos, una conversación completa sobre un almuerzo rápido en un hotel cerca de la enero del 35, incluso saqué el recibo, $129, sin vergüenza. Luego hice una comprobación de la ubicación a través de nuestro plan de teléfono. Había estado en ese hotel durante el almuerzo 3 veces diferentes en el último mes, mismos horarios, todo coincidía. Se lo entregué todo a Héctor, sonrió y dijo, está perdida. Ahora venía la parte divertida, notificarla. Esperamos hasta el lunes por la mañana. Me aseguré de que estuviera vestida, maquillada, con tacones, bajó las escaleras, con el teléfono en una mano y un Starbucks en la otra, la misma rutina de siempre. El notificador se acercó al porche y dijo, Julia Martínez, ha sido notificada. Parecía como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Cogió el sobre y me miró como si estuviera esperando que me derrumbara. No dije una palabra, solo bebí mi café y le sostuve la puerta principal. Salió como si estuviera conteniendo un grito. Para el mediodía, había recibido 6 mensajes de texto y 3 llamadas perdidas. Primero fue, ¿qué diablos es esto? Luego, estás exagerando. Luego, ¿podemos arreglar esto? No respondí. Esa noche, llegó a casa en modo de batalla total, tiró su bolso, entró en la cocina. ¿De verdad contrataste un abogado a mis espaldas? Dije, ya no eres mi pareja, solo una invitada con una fecha límite. Se descontroló, gritó que estaba siendo rencoroso, que la había emboscado, llamó a Héctor un viejo corrupto, dijo que las capturas de pantalla no significaban nada y que yo estaba tergiversando todo. Le entregué una copia impresa de los registros del hotel, su firma estaba en los formularios de registro. Se quedó helada, con la boca medio abierta. No hagas esto, dijo. Ya lo hiciste. Salió furiosa. A la mañana siguiente trajo refuerzos. Su madre y su padre aparecieron en la casa como si fuera una intervención. Su madre, una enfermera jubilada, entró con voz suave, diciendo, cariño, el matrimonio requiere trabajo. Su padre, un exmilitar convertido en predicador, dijo, no estás actuando como un hombre de Dios. Dije, Julia me engañó, tengo pruebas. Le quedan 23 días en esta casa. Su madre jadeó como si la hubiera abofeteado. Su padre negó con la cabeza y dijo, estás cometiendo un error. Las familias superan los momentos difíciles. Les entregué copias del paquete de pruebas que Héctor había preparado. No dijeron una palabra más, simplemente se dieron la vuelta y se fueron. 2 días después, apareció su mejor amiga Mía, gafas de sol Nes, llanto falso, dijo que estaba destruyendo la vida de Julia y siendo un bastardo frío. Afirmó que lo sabía todo y que yo estaba tergiversando los hechos. Le entregué una carpeta con capturas de pantalla de Julia hablando con Tomás sobre cómo Mía bebe demasiado y habla por los codos. Ni siquiera la abrió. Simplemente se dio la vuelta y se fue sin despedirse. Ese fin de semana, Julia dejó de fingir, intentó recuperar el control, dijo que quería su parte de la casa. Héctor me había advertido que Texas es un estado de bienes gananciales, pero como compré la casa antes del matrimonio y nunca añadí su nombre a la escritura, no tenía ningún derecho. Le di el número de la oficina de Héctor y le dije que lo resolviera con el tribunal. Empezó a revolver cajones, me acusó de esconder dinero, intentó entrar en mi portátil del trabajo, bloqueado. Intentó seguirme a la obra, la bloqueé en buscar mi iPhone, tiró mi cargador de teléfono de repuesto contra la pared y gritó que estaba intentando borrarla. Cuanto más desquiciada se ponía, más tranquilo me mantenía yo. Luego llamé a un cerrajero y reemplacé todas las cerraduras interiores a las que no necesitaba acceso, mi oficina, mi armario del garaje, el cobertizo de herramientas, todo. Puse una cámara en la sala de estar, una en la puerta principal, sincronicé todo con el almacenamiento en la nube.
Héctor dijo que cuanta más vigilancia, mejor. Si intentaba provocarme una pelea, necesitábamos pruebas. No mordió el anzuelo, en cambio. Empezó a quejarse de que no se sentía segura en su propia casa. Dijo que hablaría con alguien sobre esto, así que le envié un mensaje de texto: si no te sientes segura, te animo a que te vayas antes, de lo contrario quedan 19 días según el aviso. No respondió, pero esa misma noche, la oí hablando por teléfono, probablemente con su prima de San Antonio. Dijo: no voy a dejar que gane, todavía me quedan cartas por jugar. No me importó. Ese lunes, la ex de su pareja de la aventura me envió un mensaje. Dijo que había solicitado la custodia total y que se iba a mudar con su hermana. Dijo que Thomas la había estado engañando durante meses, y que simplemente no quería creerlo. Me dio las gracias. Dijo que la salvé de malgastar otro año en un fraude. Hice una captura de pantalla y se la envié a Héctor. Mientras tanto, seguí ocupándome del negocio. Me presentaba en la obra cada mañana, me comunicaba con los clientes, mantenía la nómina ajustada. Estábamos haciendo la instalación de un garaje comercial en una cabaña personalizada construida en Hill Country. Me mantuve ocupado, seguí adelante. Julia se quedó en silencio, pero podía sentir que algo se estaba cociendo. Le dije a Héctor que no me fiaba. Me dijo: bien, mantente alerta, todavía no ha terminado. Le dije: yo tampoco. 12 días antes de su fecha límite. Julia bajó las escaleras con un conjunto de gimnasio ajustado y completamente maquillada. Dijo que quería hablar civilizadamente. Yo estaba empacando herramientas. En el vestíbulo, me bloqueó la puerta. Sé que ambos estamos enojados, pero seamos realistas, esta casa es demasiado para ti solo. Creo que deberíamos considerar quedárnosla. Te compraría tu parte. Le dije que la propiedad no formaba parte de los bienes conyugales. Le mostré la escritura, mi nombre, comprada en 2017 antes de que nos conociéramos. La hojeó como si fuera a encontrar alguna laguna legal. ¿De verdad vas a echarme como si no fuera nada? Me engañaste, mentiste. Te quedaste después de que te di una fecha límite. Estás siendo cruel, espetó. Thomas, fue un error, ni siquiera fue serio. No me importa si fue serio. Te vas en 12 días. Salió de la casa y no volvió hasta tarde. Hice cambiar las cerraduras a la mañana siguiente. Le di un nuevo código para el teclado de la puerta principal. Uno que solo funcionaba entre las 6 a.m. y las 10 p.m. Límites legales, todo documentado. Esa noche, intentó entrar a las 10:42 p.m. El código no funcionó. La observé caminar de un lado a otro en el porche a través de la cámara. No abrí la puerta. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de su padre: estás cruzando la línea, hijo. Julia sigue siendo familia. Muestra algo de respeto. Le envié el aviso de desalojo y las imágenes de la cámara con las marcas de tiempo. No obtuve respuesta. El nuevo apartamento ya estaba completamente amueblado. Lo había estado preparando en silencio. El mismo contratista que me ayudó con la configuración de mi oficina se encargó del yeso, la iluminación y la insonorización. 2 dormitorios, balcón, gimnasio en casa dedicado. Me mudé ese fin de semana sin decir una palabra. Julia no sabía que era mío. Lo había comprado a nombre de mi empresa. Mantuve los servicios públicos bajo una sociedad de cartera, sin correo compartido, sin documentos vinculados. Héctor se aseguró de que el rastro de papel fuera invisible. 7 días antes de su fecha límite, llamó llorando. Dijo que había estado buscando apartamentos, pero que no encontraba nada en su rango de precios. Quería empezar de nuevo juntos. Colgué. Luego publicó una foto de mi perro en Instagram con la leyenda: la familia es lo que más importa. Los comentarios estaban desactivados. La bloqueé. Quedaban 4 días. Finalmente se quebró. Apareció en mi oficina a media tarde. Uno de los chicos de mi equipo la vio entrar por la puerta de la obra en tacones. Ignorando las señales de seguridad, dijo que se acercó directamente a mí, gritando que la estaba borrando de mi vida como si fuera basura. Mis chicos se quedaron mirando. Le dije que se fuera. Dijo: ¿crees que has ganado? ¿Crees que esto te hace un hombre? La seguridad la escoltó fuera de la propiedad. Obtuve todo el incidente en el sistema de cámaras de nuestro sitio. Se lo envié a Héctor. Lo marcó como base para una posible futura orden de alejamiento. No corríamos riesgos. Al día siguiente, intentó entrar en la casa con un camión de mudanzas. Trajo a 2 tipos al azar, quizás de Craigslist, sin previo aviso. Sin coordinación, le negué la entrada. Le dije al conductor que era propiedad privada. Se fue. Ella se quedó en el césped gritando: vas a pagar por esto. Documenté todo, envié fotos, marcas de tiempo, registros de texto. Esa noche, Mia me envió un mensaje. Dijo que Julia estaba teniendo una crisis nerviosa y que no se sentía segura. Respondí: le quedan 3 días. Si no se siente segura, puede irse esta noche. Mia no respondió. A la mañana siguiente, Julia se enteró del apartamento.
Una de sus compañeras de trabajo me vio paseando a Mus por la oficina de arrendamiento y se lo contó, me envió 17 mensajes en una hora, llamó 2 veces, dejó un mensaje de voz diciendo que había traicionado todo lo que teníamos y que la había humillado por deporte, luego apareció en la oficina de arrendamiento, dijo que estaba tratando de hablar con su marido, el gerente ni siquiera la dejó entrar, les había avisado 2 semanas antes con fotos, matrícula y una copia de la cláusula de no contacto que Héctor redactó para la ejecución posterior al desalojo, llamaron a seguridad, la escoltaron fuera de las instalaciones de nuevo, su plazo venció el jueves al mediodía, llegué a las 12:01, todavía estaba allí, con las cajas a medio empacar, sus cosas por todo el suelo, una maleta vacía abierta sobre la cama, me miró como si esperara compasión, ¿de verdad estás haciendo esto? Se suponía que te habías ido, dijo, no puedes desalojarme legalmente a menos que venga el sheriff. Yo ya tenía una orden de posesión firmada por el tribunal presentada 3 días antes con una moción de ejecución, le entregué una copia, tienes 4 horas para desalojar o el sheriff vendrá con un cerrajero. Intentó la culpa, luego las lágrimas, luego la ira. Dijo que me arrastraría por los tribunales por todo lo que tenía. Señalé la cámara en la pared de la sala, se dio la vuelta y cerró la puerta del dormitorio de un portazo. A las 3:30 p.m., un todoterreno negro se detuvo, no era el sheriff, era Thomas, salió, con la maleta en la mano, intentó besarlo, él lo esquivó, apenas le abrió la puerta, se fueron con una caja en el maletero. 2 horas después, la hora ex de Thomas publicó una foto sosteniendo los papeles del tribunal, leyenda. Custodia total. Siguiendo adelante al día siguiente, recibí un mensaje de un número que no reconocí, solo decía, te arrepentirás de lo que le hiciste, respondí, las capturas de pantalla y la vigilancia dicen lo contrario. Bloqueado, cambié el código de la puerta, instalé un segundo cerrojo, actualicé todas las contraseñas, reemplacé las cámaras de seguridad con nuevo hardware que tenía copias de seguridad internas en tarjetas SD y visión nocturna. Héctor llamó y dijo que podría intentar hacer público esto. Prepárate, dije. Ya estoy preparado. 3 días después de que se fuera, recorrí la casa e hice una limpieza completa. Cada armario, cada cajón, había dejado un par de pendientes, algunos productos para el pelo, 2 cajas de ropa que probablemente no podría revender, lo embolsé todo, lo etiqueté y lo guardé en un almacén con un registro digital y fotos con fecha y hora. Héctor me dijo que guardara los recibos, si afirmaba que había tirado sus cosas, estaríamos cubiertos. Esa tarde, la recepción de su antiguo trabajo, Miller, Cobb, and Given LLP, llamó a la línea de mi empresa. Dijeron que tenían un problema personal con respecto a un empleado que usaba recursos internos para fines no comerciales. Supuse que tenía algo que ver con las capturas de pantalla que le di a la ex de Thomas. Nunca envié nada directamente al bufete de abogados. Resulta que Julia había estado usando su portátil del trabajo para gestionar 2 cuentas de correo electrónico falsas, una para Thomas, una para un segundo tipo llamado Rick que vivía en Austin. Fueron marcadas después de que el departamento de informática la sorprendiera accediendo a Dropbox desde un dispositivo proporcionado por la empresa durante las horas facturables. Violación de la política de la empresa, la llamaron a una reunión. Ella negó todo, dijo que era un malentendido. Luego intentó afirmar que la había hackeado. Cuando le pidieron sus dispositivos, se negó rotundamente. Fue entonces cuando le cortaron el acceso a su tarjeta de acceso y bloquearon su correo electrónico. El mismo día, recibo un mensaje de Mia, captura de pantalla del hilo de texto de Julia. Está tratando de arruinar mi carrera, está obsesionado con destruirme porque seguí adelante, le di todo y ahora me está castigando, es peligroso. Le envié el hilo a Héctor, lo añadió al archivo bajo ataques al carácter. Julia publicó en Facebook esa noche un ensayo de 5 párrafos sobre el abuso narcisista y la guerra emocional y afirmó que yo era inestable, que apenas había escapado con vida y que había perdido todo porque se había defendido. Etiquetó a su madre, a su padre y a Mia. No me mencionó directamente, pero todos sabían de quién se trataba. 2 horas después, su padre me envió un correo electrónico. Asunto, has ido demasiado lejos, tenías todo el derecho a estar dolido. Pero has llevado esto demasiado lejos, esto no es justicia, es venganza. Julia sigue siendo familia, no es tu enemiga. Se lo reenvía a Héctor, no se necesita respuesta. Luego vino el GoFundMe. Julia lo lanzó con su nombre completo y una foto de ella en la playa, una que yo pagué. La leyenda decía que estaba reconstruyendo su vida después de un trauma emocional. Afirmó que estaba desempleada debido a represalias y que su situación de vivienda era inestable. Meta, $15.000. El primer donante fue Mia, $100, el segundo fue su primo Jordan, $50, luego se estancó, la gente empezó a comentar. Una persona preguntó, ¿no engañaste a tu marido con un tipo que tenía un hijo?
Otra publicó los recibos del hotel del paquete de pruebas, luego alguien filtró los registros de correo electrónico de usar y tirar, el GoFundMe fue denunciado y eliminado en 36 horas, ese viernes, apareció en la casa vieja, estaba terminando después de supervisar un nuevo trabajo de instalación, un proyecto completo de cercado de un rancho en Canyon Lake. Llegué sobre las 6:15 p.m., y vi su coche aparcado delante del garaje, estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados. ¿Cambiaste las cerraduras? Sí, todavía tengo cosas aquí. No tienes, necesito hablar contigo sobre Mus, mi perro, está microchipado a mi nombre, registros veterinarios, papeles de adopción, todo. Eres asqueroso. Sacó su teléfono, empezó a grabar, esto es con lo que he estado lidiando, dijo, apuntando la cámara hacia mí. Este es el hombre que arruinó mi vida. No dije una palabra. Solo entré, cerré la puerta con llave, le envié un mensaje a Héctor, está aquí de nuevo, grabándome, probablemente construyendo un caso falso. 5 minutos después, oí el coche arrancar a toda velocidad. Al día siguiente, un oficial de policía se detuvo en la tienda, dijo que habían recibido un informe de acoso, dijo que Julia afirmó que yo había amenazado su seguridad y que la había dejado fuera de su residencia legal. Le di al oficial los documentos del tribunal. Les mostré la orden de posesión, el aviso de desalojo y las imágenes de cuando se le dijo que se fuera en la fecha límite. También saqué su grabación del porche, la publicó en su historia de Instagram. El oficial se fue sin tomar ninguna medida, dijo, está tratando de provocarte, mantén las cámaras grabando. El lunes siguiente, sus padres llamaron a la oficina de Héctor, intentaron negociar, su padre dijo, estamos dispuestos a que esto desaparezca en silencio si Nate le permite a Julia acceder a sus contactos profesionales y le da una semana más para encontrar vivienda. Héctor lo rechazó, no negociamos con tramposos con derecho que arrastran a los clientes a través de falsas acusaciones de abuso y acoso en línea. Si quiere algo, puede ponerse a la cola detrás del sistema judicial. Al día siguiente, Julia me envió un correo electrónico, seré honesta, Nate, has puesto las cosas difíciles para todos, pero estoy dispuesta a ser madura si solo admites que ambos cometimos errores. No tienes que seguir castigándome, tienes tu nuevo lugar, solo déjame seguir adelante sin intentar borrarme de todo. No respondí. Cambié todos los inicios de sesión, cambié todos los documentos vinculados a su nombre, incluso reemplacé al tipo de la climatización que solía ser el marido de su prima, corte limpio, sin cabos sueltos. Luego vinieron las llamadas de trabajo. Julia intentó solicitar puestos de asistente legal, 3 de ellos me llamaron para pedir referencias. Me había dejado en su contacto de emergencia y nunca lo actualizó. No dije mucho, no es de fiar con información confidencial. Me dieron las gracias y colgaron. El viernes, Mia publicó en su historia, a veces la gente buena pierde porque es demasiado leal, pero el karma encuentra a todos. Debajo, Julia comentó, todavía sanando, pero se arrepentirá de esto. Lo guardé, lo añadí a la carpeta. Para el domingo, Julia estaba durmiendo en sofás ajenos, llamó a la línea de mi oficina a las 7 de la mañana. Mi asistente contestó, dijo, querrá oír esto, se acabó ser amable, cree que no me queda nada que perder. Grabamos la llamada, se la enviamos a Héctor. Para el lunes por la mañana, se había corrido la voz sobre el colapso de Julia en mi lugar de trabajo. Uno de mis subcontratistas me llevó a un lado. ¿Estás bien, jefe? Esa mujer estaba fuera de sí, pensé que iba a pegar. Ya no está, no te preocupes, no se había ido. A las 3:42 p.m., me envió un correo electrónico desde una nueva dirección. Asunto, importante, urgente. No me dejaste otra opción, estoy embarazada. No iba a decírtelo, pero después de todo lo que has hecho, creo que deberías saberlo. Necesitamos hablar de inmediato. No respondí, le envié el correo electrónico directamente a Héctor, respondió en menos de 10 minutos, esto es un farol, ¿no? Respondas, si realmente está embarazada, solicitaremos pruebas a través del tribunal. Julia no siguió con ningún documento médico, ningún nombre de clínica, ningún ultrasonido, solo otro correo electrónico 2 días después con una foto borrosa de una prueba de embarazo, nueva, recién sacada de la caja, todavía húmeda sobre el mostrador. Héctor presentó una solicitud de prueba de embarazo, más la cadena de custodia de cualquier prueba presentada. También citamos sus visitas recientes a la farmacia y a la clínica. Había visitado urgencias 2 veces en el último mes, ninguna por razones relacionadas con el embarazo. Falso. Ese mismo día, recibí una llamada de Miguel, mi cliente más antiguo. El tipo es dueño de 3 propiedades comerciales en San Marcos, todas bajo contrato con mi equipo. Está llamando por ahí, dijo. Intentó decirme que estás bajo investigación por asuntos domésticos, no dio detalles, solo dijo que debería tener cuidado con quien contrato. Le di las gracias y colgué. En 2 horas, Julia se había puesto en contacto con otros 5 clientes, la misma historia,
calumnias, sin pruebas, solo lo suficiente para levantar sospechas. Llamé a mi abogado de empresa, me dijo que preparara una carta de cese y desistimiento y que supervisara todas las comunicaciones relacionadas con los proyectos. Emitimos un memorando formal a nuestra red declarando que habíamos sido objeto de intentos difamatorios personales vinculados a un caso legal doméstico resuelto. Se adjuntaron los registros judiciales que mostraban su desalojo, las reclamaciones de acoso fallidas y las capturas de pantalla de su colapso público. Para el miércoles, habíamos enviado 6 cartas de cese y desistimiento, todas documentadas. Julia respondió publicando un TikTok. En él, estaba sentada en un coche, con el rímel corrido, diciendo que le había dado su corazón a un hombre que lo destruyó todo. Dijo que estaba embarazada y abandonada y que su vida estaba siendo destrozada por un ex vengativo, sin nombres, pero etiquetó la ciudad. Los comentarios volvieron a estar desactivados. Alguien me lo envió. Se lo reenvié a Héctor y le dije, sigue siendo falso, respondió, deja que siga acabando. Ese viernes, Mía volvió a aparecer en mi oficina, dijo que estaba allí en nombre de Julia. Está en un lugar oscuro, dijo Mía, has dejado claro tu punto, está durmiendo en el garaje de su primo, simplemente déjala en paz. Ella se lo buscó, no pensó que llegarías tan lejos. Pensó mal, le entregué una carta a Mía, dentro había una copia de la demanda de prueba de embarazo, los documentos de cese y desistimiento y un borrador de advertencia de orden de alejamiento pendiente de cualquier otra declaración falsa hecha públicamente. La próxima vez que aparezcas, estarás allanando la propiedad. Mía se fue sin decir una palabra más. El sábado por la mañana, Julia hizo un directo en Instagram, dijo que se iba del estado y que empezaba de nuevo. Parecía que no había dormido, llevaba la misma sudadera con capucha de 3 publicaciones diferentes de esa semana. 10 minutos después del directo, alguien le preguntó por qué engañó a su marido. Se quedó helada y luego terminó el vídeo. No vi el resto. El domingo por la noche, saqué a pasear a Mus por el nuevo complejo. Mis nuevos vecinos ya me habían preguntado si yo era el tipo del ex en TikTok. Uno de ellos trabajaba en informática en una startup y se ofreció a borrar cualquier cosa que ella pudiera haber publicado con mi información. Dijo que había visto este tipo de colapso antes. Se ofreció a enviarme una factura, le pagué en efectivo con una propina. Para el martes, el bufete de abogados de Julia envió una carta formal. Fue despedida por múltiples violaciones de la ética interna y el uso indebido de la propiedad digital. Solicitaron que destruyera cualquier correo electrónico que ella hubiera reenviado usando la dirección de su bufete. No tenía ninguno. Había enviado todo desde un Gmail personal. Héctor les envió una confirmación cortés e incluyó una declaración jurada notariada que verificaba que no habíamos manipulado ni editado los registros de correo electrónico utilizados en los procedimientos de divorcio. Sin respuesta, luego vino su último truco público. El jueves por la noche, estaba cogiendo piezas de una tienda de suministros cuando recibí una llamada de un número bloqueado. No contesté. 5 minutos después, alguien me etiquetó en una publicación de un grupo de vecinos de Facebook. Julia se había presentado en la casa vieja, la mía, con un reportero local de algún blog de estilo de vida de clickbait. Estaban filmando fuera de la puerta de la propiedad. Julia le decía a la cámara, esta es la casa que construí con mi pareja, y ahora estoy encerrada, borrada, tratada como basura. El reportero preguntó, ¿hubo una orden judicial? Ella dijo, todo eran mentiras, engañó al sistema, es peligroso a puerta cerrada. Un vecino que conozco llamado Ron entró en el plano, les dijo que la habían notificado, visto y desalojado. Le dijo al reportero que hiciera un trabajo de investigación real antes de difundir más basura. Se fueron en silencio. Descargué el vídeo, se lo envié a Héctor. Presentamos una orden de alejamiento de no contacto esa misma noche. El viernes por la mañana, el número de Julia iluminó mi teléfono 5 veces. No contesté. Luego me envió un mensaje de texto, ganaste, ¿es eso lo que querías? 1 hora después, solo quería paz. Otra hora, me arruinaste, espero que valiera la pena. Bloqueado. Más tarde esa noche, la ex de Thomas publicó una actualización, custodia total concedida, manutención de los hijos finalizada, sin visitas durante 6 meses. Thomas intentó apelar y fracasó. Su novia le había enviado el paquete de pruebas que yo había recopilado. Terminó la publicación con, gracias a quien quiera que dejó la verdad en mi bandeja de entrada, me salvaste. Le di me gusta. En silencio, la orden de alejamiento fue aprobada el jueves por la mañana. Héctor la había presentado por acoso repetido, difamación e intento de intimidación. Se incluyeron marcas de tiempo, capturas de pantalla, publicaciones sociales, registros de llamadas y 2 declaraciones de testigos, una de mi equipo, la otra del vecino Ron, que la vio filmando ese circo en mi césped. El juez la firmó en 48 horas, términos, sin contacto, sin acercarse a menos de 100 pies de mí, mi negocio, mi casa o mi nueva residencia.
La violación sería un delito menor, eso significaba un informe policial y sería fichada. Le entregamos una copia en mano en su última ubicación conocida, el garaje de su primo. No abrió la puerta, el notificador la pegó en el cristal. 30 minutos después, me envió un mensaje de texto desde un nuevo número: eres increíble. ¿Una orden de alejamiento por qué? Estás arruinando mi vida para parecer un héroe. Bloqueé el número, tomé una captura de pantalla, se la envié a Héctor. Ese mismo día, presenté una moción para proteger los activos de mi empresa. Héctor la redactó bajo el riesgo de daño a la reputación debido a la difamación selectiva de la excónyuge. Como se había puesto en contacto con clientes e intentado dañar el negocio, pudimos aislar legalmente mis activos personales de mi entidad comercial bajo una orden de protección. El nombre de Julia ahora estaba bloqueado en todos los archivos, todos los contactos, todos los documentos. No podía tocar nada, ni siquiera indirectamente. Al día siguiente, recibí una llamada de uno de los chicos de mi equipo. Dijo que Julia le había enviado un mensaje directo a su novia tratando de explicar su versión. El mensaje decía: Nate tiene a mucha gente engañada. Fue emocionalmente manipulador y me amenazó constantemente con acciones legales. Ni siquiera lo engañé, creó esa narrativa porque no podía soportar que yo quisiera espacio. La novia ni siquiera respondió, simplemente nos lo envió. Héctor lo archivó bajo violación de tono e intención. No fue un contacto directo, pero fue lo suficientemente cercano como para usarlo si era necesario. Las consecuencias comenzaron a golpearla con fuerza. Su primo la echó ese fin de semana. Oí a través del Instagram de Mía que Julia se había emborrachado, había llamado a su esposa una don nadie celosa y había amenazado con exponer su negocio. Secundario por una tontería, la esposa del primo grabó todo, dijo que Julia actuaba como la víctima, llorando un segundo, enloqueciendo al siguiente. Le pusieron sus cosas en la entrada y le dijeron que no volviera. Terminó quedándose con Mía. Eso duró 2 días. Mía publicó una selfie con Julia el domingo por la noche, leyenda: juntas hasta el final, pase lo que pase. Los comentarios se inundaron de gente haciendo preguntas. Alguien volvió a publicar el colapso de Julia en TikTok, otro enlazó: su GoFundMe eliminado. Un tipo escribió: realmente la estás apoyando. La chica engañó, mintió y se hizo despedir. El Mía intentó defenderse en los comentarios, dijo: la gente no conoce toda la historia. Luego Julia intervino y comenzó a culpar a Mía por no defenderla con suficiente fuerza. Todo se fue al traste. Por la mañana, la publicación fue eliminada. Mía dejó de seguir a Julia. Más tarde esa tarde, recibí un mensaje de una cuenta llamada Truthfinder89, solo decía: ahora vive en su coche. Pensé que querría saberlo, no respondí. Se lo envié a Héctor e hice que mi edificio añadiera su matrícula a la lista de no admitir en la puerta. Mientras tanto, Thomas había guardado un silencio total. Su ex publicó otra actualización: había sido despedido de su empresa. Recursos Humanos se enteró de la aventura y del uso indebido interno de los dispositivos de trabajo. Su ex les había enviado los correos electrónicos que encontré. El riesgo legal era demasiado alto. Lo despidieron en silencio. Julia había intentado llamarlo desde un teléfono público. Él la bloqueó. Estaba acorralada. Cada movimiento que hacía se encontraba con un muro. 3 días después, recibí un correo electrónico de su antiguo bufete, Miller Cobb & Su socio gerente solicitaba la confirmación formal de que no emprendería ninguna otra acción legal contra su oficina. Héctor respondió: nuestro cliente no tiene intención de involucrar más a su bufete a menos que sea provocado. Dicho esto, su ex empleada continúa usando el nombre y los contactos de su bufete para validar sus mentiras. Sugerimos una aclaración pública. Respondieron con un borrador. Decía: Miller Cobb & LLP confirma que Julia Martínez ya no está afiliada a nuestra práctica y no representa nuestros valores ni a nuestros clientes. No tenemos más comentarios. Lo publicaron en LinkedIn, silencioso, profesional, pero suficiente para enterrar sus posibilidades de ser contratada en cualquier campo relacionado con la ley. Héctor lo imprimió y lo grapó a nuestro archivo. Mientras tanto, estaba cerrando un segundo lugar de trabajo en Wimberley. Nos contrataron para construir un taller personalizado para un tipo que restaura motocicletas antiguas. Traje a mi capataz principal, firmamos el acuerdo del plano y obtuvimos el depósito completo por adelantado. Mientras cargábamos, una mujer apareció en el solar, con capucha, grandes gafas de sol. Julia mantuvo la distancia, se quedó junto a la carretera, no dijo una palabra, solo miró. Mi capataz, Tai, lo vio, tomó una foto con su teléfono y me la envió. Se la reenvié a Héctor y llamé a la oficina del sheriff. Enviaron una unidad y presentaron un incidente bajo la orden de alejamiento. No fue arrestada, pero lo registraron como su primera advertencia oficial. 2 más y es cárcel automática, para él.
Viernes, Mia publicó un tuit que decía: algunas personas no merecen la energía que les diste, lección aprendida. Debajo, un usuario durmió en mi sofá y ella intentó culparme de su susto de embarazo, nunca más, finalmente había cambiado, imprimí ese también, por si acaso, ese fin de semana, instalé una nueva caja fuerte en el apartamento. Copias de seguridad en papel, discos duros, registros de contratos, todo asegurado. Mus durmió en la sala de estar, reemplacé todas las perillas de las puertas con acero reforzado, baterías de las cámaras de seguridad mejoradas, sistemas sincronizados con la nube, nadie iba a volver a entrar. La cita en el tribunal fue un jueves, Tribunal de Familia, Condado de Bexar, 10:30 m. En el expediente, Julia llegó tarde, el mismo abrigo extra grande que usó en ese TikTok viral. El pelo parecía que no se lo había cepillado en días, entró sola, sin abogado, sin padres, ni siquiera Mía. Héctor y yo nos sentamos en la mesa con carpetas apiladas. Cronología, capturas de pantalla, desglose financiero, pruebas en vídeo, estaba todo allí. 3 meses de caos documentado. El juez escaneó el archivo y miró a Julia. Se le notificó una orden de protección, ¿correcto? Sí, su señoría, pero también publicó varios vídeos públicos que violan las condiciones de esa orden. Eso no fue acoso, fue contar una historia. Estaba compartiendo mi verdad. Su verdad incluye falsas afirmaciones de embarazo e intentos de interferir con el negocio del señor Ayes. Estaba emocional, me emboscó con abogados. Héctor deslizó una copia impresa sobre la mesa, registros telefónicos, marcas de tiempo de correos electrónicos, una captura de pantalla de ella diciendo: todavía tengo cartas que jugar. El juez siguió ojeando, luego me miró: señor Ayes, solicita la protección total de los activos, la liquidación final de la propiedad compartida y la continuación de la orden de protección. Sí, él asintió. Solicitud concedida. Señorita Martínez, usted será responsable de su propia reubicación. Se le ordena cesar todo contacto, directo o indirecto. Cualquier violación futura de esta orden resultará en un arresto inmediato. Los ojos de Julia se movían de un lado a otro. Parecía que estaba tratando de procesarlo, pero no podía seguir el ritmo. Pero no tengo a dónde ir. ¿Se lo llevó todo o no? Señora, dijo el juez, usted lo regaló. Golpeó el mazo, hecho fuera del juzgado. Se sentó en la acera con la cabeza entre las manos. Pasé junto a ella sin disminuir la velocidad. No levantó la vista. 3 días después, el juzgado publicó la sentencia en línea. Circuló rápido, especialmente en los círculos legales de Facebook. Solicitó un trabajo de asistente legal en Dallas. La rechazaron antes de la entrevista. Lo mismo en Houston. Se corrió la voz de que su GoFundMe seguía sin fondos. Su coche fue remolcado ese fin de semana. No había pagado el seguro. Intentó dormir en sofás de nuevo. Jordan, su primo, la dejó volver por una noche. Luego la encontró revolviendo en el bolso de su esposa en busca de dinero para gasolina. La echó antes del amanecer. Volvió a aparecer en casa de Mía. Mía ni siquiera abrió la puerta. Solo gritó a través de la mirilla: estoy harta de limpiar tu vida. El martes siguiente, Julia publicó en una cuenta anónima de Reddit en un subforo de recuperación de relaciones. La publicación se titulaba: mi ex destruyó mi vida después de que cometí un error. ¿Puedo recuperarme de esto? Me describió sin nombrarme, dijo que yo había usado el sistema legal como un arma, dijo que me había aislado de todos, afirmó que solo me había engañado una vez y que yo lo había exagerado. Los comentarios la acribillaron. Alguien encontró el TikTok, alguien más enlazó el GoFundMe, un tipo de mi equipo publicó la sentencia judicial con su nombre tachado. Eliminó la publicación en 1 hora, demasiado tarde, el daño estaba hecho. Mientras tanto, expandí mi negocio, acepté 3 nuevos sitios en todo el sur de Texas, puse a Tai como gerente regional, contraté a 2 aprendices de la escuela de oficios, traje a un contable para poder concentrarme en el trabajo de campo y los contratos. Mus se adaptó rápidamente a la vida en el apartamento, dormía junto a la puerta del balcón todas las noches, roncaba como un camión diésel. Añadí una segunda cerradura sin llave y luces de movimiento en la escalera trasera. La seguridad se mantuvo estricta. Una noche, 2 semanas después del fallo, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. Asunto: no más juegos, solo necesito decir esto. Tenías razón, la fastidié, debería haber apreciado lo que tenía. Eras estable, eras leal, eras seguro, pensé que podría encontrar más. No lo hice, lo siento, no pido nada, solo necesitaba decirlo.